3 escalofriantes relatos infantiles de horror que te dejarán embrujado y aterrado. El barrio de Diego parecía un lugar atrapado en el tiempo. Las luces parpadeaban sin rumbo, estrechas calles de tierra se perdían en la penumbra, y un silencio abrumador envolvía cada rincón. Allí, en su humilde casa de un solo piso, creció un niño curioso de 10 años. Su vida con su madre y su abuela giraba en torno a historias susurradas de la temida Llorona, esa figura espectral que lloraba por sus hijos perdidos. Esa noche, mientras el viento ululaba a través de las ventanas, Diego sintió una punzada de inquietud que lo obligó a salir. Es solo una leyenda, se repetía, pero la duda empezó a carcomerlo. En la plaza, un anciano había hablado de ella, de cómo buscaba venganza y de su lamentar desgarrador que llenaba de terror a los niños. Impulsado por la valentía y el deseo de demostrar su escéptico corazón, una noche decidió aventurarse con su mejor amigo Carlos. Las sombras parecían alargarse y el aire frío descargaba un pálido aliento que susurraba advertencias. «No deberíamos estar aquí», murmuró Carlos, mientras ambas miradas vagaban nerviosas entre las casas vacías. El encuentro con lo desconocido se tornó aterrador cuando sus pasos resonaron en una calle desierta, causando ecos que sonaban como risas burlonas. De repente, un frío irresistible descendió desde el fondo de un callejón, un escalofrío que heló sus huesos. Diego sentía cómo su corazón latía desenfrenado, cada golpe resonando más fuerte a medida que las sombras parecían cobrar vida. «¿Escuchaste eso?», preguntó Carlos, con su voz temblando. Era un sonido lejano, como un sollozo que atravesaba el silencio espeso. Decidieron regresar, pero la presión del aire se hizo angustiante cuando sintieron que alguien los observaba. Al llegar a casa, Diego encontró a su madre preparándose para un extraño trabajo en un hospital abandonado. «Es peligroso, mamá, no deberías ir», dijo, con un nudo en la garganta. «Es solo un lugar donde ayudar a otros», respondió ella, mientras el pánico comenzaba a brotar en su interior. Aquella noche, la intriga se convirtió en desesperación. ¿Qué oscuro secreto ocultaba aquel hospital? La curiosidad lo llevó a investigar, y pronto empezó a recibir cartas de un vecino extraño, de ojos oscuros y misteriosos, que parecía saber demasiado sobre su familia. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Una noche, siguiendo las pistas, Diego se topó con el vecino en la oscuridad. Sus ojos, desprovistos de vida, parecían absorber la luz. «¿Tu madre, niño? ¿Crees que puede escapar del destino que la acecha?», dijo con voz rasposa. En ese momento, la atmósfera se tornó densa, escalofríos recorrieron su espalda, y de repente, un grito desgarrador retumbó en la noche. Era la voz de su madre, llena de terror y desesperación. La verdad empezó a revelarse, entrelazando su historia familiar con la leyenda de la Llorona. Con cada paso, Diego se vio arrastrado hacia una encrucijada aterradora, su propia vida o la de su madre. La noche oscura guardaba secretos que podían llevarlo al abismo. ¿Logrará descubrir lo que realmente sucede en su barrio? ¿O será devorado por las sombras que han acechado a su familia durante generaciones? El grito de su madre resonó en la oscuridad, palpitante y desgarrador. Diego se quedó paralizado, respirando con dificultad, sintiendo cómo cada latido de su corazón retumbaba en sus oídos. Carlos, a su lado, también exhaló un grito pequeño, y juntos tomaron la decisión de correr hacia el origen de aquel lamento.
El aire se volvió más denso, húmedo y frío a cada paso que daban, como si el mismo barrio estuviera vivo y les advirtiera que no continuaran. Las sombras se envolvían en las paredes de las casas, siguiendo sus pasos. «No podemos dejarla sola», dijo Diego, tragándose el miedo que se asomaba como un nudo en su garganta. El hospital abandonado se alzaba ante ellos como un gigante de piedra que había sido testigo de innumerables secretos. Las ventanas estaban cubiertas por una neblina espesa y enredada, como si los espíritus de aquellos que habían sufrido allí aún vigilaran desde el interior. Entraron sin vacilar, sus sentidos agudizados. La luz de la luna se filtraba a través de los ventanales rotos, creando sombras inquietantes en el suelo de cerámica resquebrajada. «¿Mamá? ¿Estás aquí?», Diego gritó, su voz resonando en el eco del silencio que ocupaba los pasillos. La respuesta fue un murmullo bajo, casi indistinguible, pero aún así suficiente para llenarlo de terror. A cada paso que daban, las paredes parecían susurrar, revelando secretos que preferirían olvidar. Carlos, sintiendo el peso del tiempo y de las almas perdidas, empezó a temblar. «Diego, esto no está bien, debemos salir de aquí», presionó, mientras los ecos de la Llorona rondaban sus pensamientos. Pero la determinación de Diego no lo dejaba avanzar. Él tenía que encontrar a su madre, aunque eso significara enfrentarse a su peor pesadilla. Mientras se adentraban más en el hospital, las risas de los niños perdidos, entrelazadas con llantos, crecían en intensidad. «Es solo un juego», gritó Diego en un intento desesperado de calmarse, pero su voz sonaba hueca y vacía en aquel lugar sombrío. De repente, un ciclo de luz parpadeante iluminó el pasillo momentáneamente, mostrando una figura parecida a su madre al final del corredor. Su silueta estaba de espaldas, vestida con la bata blanca que Diego conocía también. «¡Mamá!», gritó, corriendo hacia ella. Sin embargo, a medida que se acercaba, la figura comenzó a desvanecerse justo ante sus ojos, como si nunca hubiera estado ahí. Un terror absoluto se apoderó de él. «No, no puede ser», murmuró. Carlos lo sujetó del brazo, susurrando. «¿Y si no es ella? ¿Y si es la Llorona?». Fue entonces que la atmósfera cambió, y un grito grave reverberó a través del pasillo. Era un lamento que helaba la sangre, un lamento que se volvía más agudo, como si la leyenda estuviera más viva que nunca. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, esta vez más violentas, y antes de que pudieran hacer algo, la figura de la madre apareció una vez más, pero esta vez su rostro estaba cubierto de lágrimas sin fin, con ojos desorbitados que parecían mirarlos a través de una oscuridad infinita. «¡Diego, ayúdame!». Su voz se transformó en un aullido desgarrado que cortó el aliento de los niños. En ese instante, la conexión entre ellos quedó sellada, con un terror palpable. Diego sintió cómo el hielo le llenaba el pecho. Entendía que no solo se trataba de su madre, en juego estaba la maldición familiar. Con una determinación renovada gritó: «¡Mantente alejada de ella!», mientras su mente pensaba en cómo podrían rescatarla. Antes de que pudiera trazar un plan, una sombra se abalanzó sobre ellos, una figura oscura y alargada, con un rostro cubierto, resonando la voz de la Llorona. «Ella es mía», susurró en un eco profundo, haciendo vibrar las paredes y el suelo. La oscuridad se cerró a su alrededor, atrapándolos. Diego sintió que la esperanza se desvanecía, mientras se preparaba para enfrentar lo que podría ser su fin. Pero antes de que todo se volviera negro, una idea atravesó su mente. «Carlos, el amuleto de tu abuela, úsalo», gritó, recordando la historia que habían escuchado. Quizás había una manera de romper el ciclo. La figura se acercaba, implacable. ¿Sería suficiente? La Llorona estaba más cerca ahora, y el tiempo se acababa.
Diego apretó los dientes, mientras veía cómo la sombra de la Llorona se distorsionaba, su figura alargándose y encogiendo como si estuviera hecha de los miedos más profundos que se ocultaban en la oscuridad. El aire se volvió más pesado y la atmósfera se llenó de una angustia palpable. «No, no puede ser», murmuró Carlos, sudando frío, mientras su mano temblaba al buscar el amuleto en su bolsillo. «¡Rápido!», gritó Diego, el pánico ahogando su voz. La figura se acercaba, dejando un rastro de hielo a su paso. Un coro de lamentos infantiles resonó en sus oídos, como si los niños atrapados entre las garras de la Llorona estuvieran implorando por ayuda. Finalmente, Carlos encontró el amuleto, una pequeña medalla que había pertenecido a su abuela, con la imagen de una virgen grabada en su superficie. Con manos temblorosas la levantó, el metal brillando tenuemente en la oscuridad. «¿Cómo se supone que esto nos ayude?», preguntó, casi llorando. Pero Diego emulaba una confianza que no sentía. «Es nuestra única opción», dijo, retrocediendo un paso mientras la sombra se abalanzaba sobre ellos, obligándolos a salir de su parálisis. «Concéntrate en lo que más amas, en lo que te dará fuerza». Carlos cerró los ojos, recordando la risa de su hermana, la calidez del abrazo de su madre, el olor del pan horneado por su abuela. Con cada recuerdo, el amuleto comenzó a brillar con más intensidad, irradiando luces doradas que aclaraban la penumbra. La figura se detuvo, frenando su avance. «¡Ahora!», gritó Diego. Cuando Carlos abrió los ojos, el brillo del amuleto iluminó la habitación, repeliendo la oscuridad que los rodeaba. La Llorona soltó un grito desgarrador, un lamento de furia y desesperación. Sus ojos, una mezcla de dolor y furia, mientras una neblina gris comenzaba a envolverse alrededor de ella. «¡No me dejes!». La súplica de la madre resonó nuevamente en el aire, confusa, fusionándose con el grito de la Llorona. «¿Por qué me abandonas, Diego?». «No, no eres mi madre», él gritó, temblando, luchando con la confusión que se cernía sobre su mente. «¡Eres una mentira!». Los gritos se intensificaban, resonando en cada rincón del hospital. La luz del amuleto creció, empujando hacia atrás a la Llorona, revelando por un segundo su verdadera forma. Una desgraciada mujer con más pena que maldad, atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos. Diego sintió un tirón en su corazón. Ella no era solo un monstruo, sino una madre perdida, un alma atormentada. «¡Diego!». La figura de su madre se manifestaba entre la bruma, sus ojos aún llenos de lágrimas. «¡Libérame! ¡No dejes que esto siga!». «Ten cuidado, Diego», advirtió Carlos, mientras la sombra de la Llorona oscilaba ambigua. «No podemos caer en su trampa». No estaba seguro de la verdad detrás de sus palabras, pero sentía lo crudo de la situación. La Llorona ya no se acercaba, pero su mirada ardiente se fijó en ellos. «Entréguenme el amuleto, es mío», susurró, un eco de promesas vacías. Diego sintió el ardor en su pecho. Estaba atrapado en un tira y afloja entre dos mujeres que suplicaban por su ayuda. Su madre, aún presente, parecía luchar contra la sombra de la Llorona. «No puedo, no puedo», balbuceó, mientras el miedo lo consumía. Las paredes del hospital comenzaron a moverse, cerrándose sobre ellos como si la estructura misma fuera parte del vórtice de horror. «¡Use el amuleto! Solo así la liberarás», Carlos lo instó, la voz temblando al borde de la locura. Diego apretó el amuleto con fuerza, pero su mente giraba sin descanso. Y cuando la figura de su madre comenzó a desvanecerse de nuevo, el tiempo pareció congelarse. «¡Diego, no me dejes!». El lamento de la madre, mezclado con el gélido grito de la Llorona, hizo que su corazón latiera con más fuerza. «Dame una señal», murmuró Diego. Y en ese preciso momento, la luz del amuleto parpadeó, produciendo un destello tan brillante que los ojos de ambos niños se llenaron de lágrimas. ¿Estaba por resolverse el dilema de su existencia? ¿Podría la verdad darles una manera de liberar a su madre sin sacrificar algo más? Resolvió que debía decidir, pero el tiempo se acababa.
¿Qué camino tomarían? ¿Cuál sería el verdadero precio de su elección? El brillo del amuleto iluminó la habitación, lanzando sombras que danzaban frenéticamente en las paredes. Diego sintió que el aire se volvía irrespirable, pesado por la tensión que se acumulaba a su alrededor. La figura de su madre y la Llorona luchaban entre sí, ambas intentando alcanzar su corazón, su esencia. A su alrededor, los lamentos de los niños nunca cesaban, las súplicas se entremezclaban, provocando un eco desgarrador que reverberaba en su cabeza. «Tienes que elegir, apresúrate», insistió Carlos, sus ojos reflejando desesperación. La voz de su amigo lo sacó un momento de su tormento interno, pero la lucha en su mente lo mantenía inmóvil, sintiendo que escoger no era solo una simple decisión, era una condena. Diego levantó el amuleto, el metal frío aún firme entre sus manos temblorosas. ¿Y si los libero a ambos? ¿Y si el poder del amuleto puede hacer eso?, murmuró, sin esperar respuesta. «Eso no puede ser», intervino la Llorona, su voz suave como la brisa de una noche de invierno, pero cargada de veneno. «Uno de ellas debe morir». «¡Cállate!», gritó Carlos, casi lanzándose hacia ella, protegiendo a Diego. Pero su propia rabia flaqueó cuando la sombra comenzó a circularlos, acercándose como un mago oscuro seduciendo a sus víctimas. «Piensa en tu madre, Diego». Ese nombre resonó en su pecho como un tambor. La imagen de su madre lo invadió, el amor que le había ofrecido, la calidez de su abrazo. Pero la Llorona continuaba en pie, su figura distorsionándose y encogiéndose, un recordatorio humano de un amor perdido, pero también de un peligro latente. La sala pareció temblar, las paredes a su alrededor se agitaron como si el lugar mismo quisiera tragarlos. «Diego, no puedes creer en sus engaños», suplicó su madre entre lágrimas. «Recuerda lo que te enseñé. Nunca, nunca te dejes llevar por el dolor de otros». Los lamentos infantiles se hicieron más intensos. Una sensación de asfixia rodeó a Diego, y cada segundo se estiraba como una eternidad. «¿Qué debo hacer?», gritó, buscando respuestas en los rostros que lo rodeaban. «La verdad duele, pero hay que enfrentarla», le respondió Carlos, casi con un susurro. «No te dejes cegar por el amor. La Llorona es solo una sombra ahora». Los ojos de la Llorona chisporroteaban en la oscuridad, un fuego helado que exudaba desesperación y furia. «Devuélveme lo que es mío. Yo solo quiero que me liberen, al igual que tú quieres a tu madre». En ese instante, Diego vio la verdad. El amuleto no solo podía repeler el mal, también podía ser un puente. Sus recuerdos lo envolvieron, y un pensamiento fulgurante cruzó su mente. Quizás liberar a la Llorona no significaba condenar a su madre. Con esa certeza gritó: «Pido a los dos que cruce, que encuentren paz». Elevar el amuleto hacia la figura confusa de la madre de la Llorona. Lo hizo con toda su fuerza, esperando que el amor y la reconciliación vencieran el horror. El amuleto comenzó a brillar intensamente, una luz que tapizó la habitación entera, destellos de oro y azul danzando en el aire viciado. Los gritos se intensificaron una vez más, pero esta vez cambiaron, se tornaron en lamentos de esperanza. Mientras el brillo crecía, las sombras del pasado comenzaron a desvanecerse, dejando solo a las dos mujeres. «¡Libérame!», suplicó nuevamente la Llorona, levantando sus manos, mirando hacia Diego con desesperación. Pero en su mirada también había una chispa de dolor y anhelo. «Ahora o nunca», pensó Diego. La presión de sus decisiones pesaba sobre él como el plomo. ¿Entrar en la oscuridad para liberar a los que amamos? Contuvo el aliento. La elección se hacía más clara, más sombría, y en ese momento de claridad se sintió al borde de algo más grande. ¿Podría haber una manera de salvar a ambas? La luz se intensificó aún más, y el mundo a su alrededor comenzó a girar. ¿Sería la verdad la única forma de escapar del infierno que los rodeaba? ¿O era solo otra trampa tejida por la Llorona? El desenlace de su elección se sintió cada vez más cercano,
pero el precio a pagar permanecía incierto. Ambos mundos se entrelazaban. En el último instante, un grito desgarrador resonó. «¡No me dejes elegir sola!». Al abrir los ojos, vio de nuevo la figura distorsionada de su madre mezclada con la Llorona, y supo que debía actuar. ¿Pero cómo? La sala adquirió una calma inquietante, pero una nueva sombra surgía entre ellos, que amenazaba con arrebatarles cualquier esperanza de redención. La luz del amuleto se había convertido en un torbellino de colores que abrasaban la vista. Diego sintió que el suelo bajo sus pies temblaba, como si el mismo mundo estuviera a punto de desmoronarse. La figura de su madre y la Llorona se entrelazaron en una danza trágica, sus rostros distorsionados en la penumbra. El aire se sentía cargado, una tensión palpable que parecía comprimir su pecho, robándole el aliento. «¡Diego, actúa ya!», gritó Carlos, la desesperación en su voz desgarrando el silencio que se había asentado. El amigo no tenía tiempo para el miedo, solo instantes para evitar lo inevitable. «¿Qué debo hacer?», Diego preguntó. Su voz era un hilo de angustia. La incertidumbre lo devoraba, mientras las formas de las mujeres frente a él se volvían cada vez más borrosas, como si estuvieran siendo absorbidas por una niebla oscura. «Debes decidir», respondió la Llorona. Su tono parecía más suave, casi un susurro, que en vez de calmarlo lo aterró aún más. «Elige a tu madre o a mí, no hay otra salida». Las lágrimas que corrían por sus mejillas se mezclaban con la rabia y la tristeza, una expresión que Diego no podía soportar. «Siempre, siempre quise salvarte», murmuró su madre, extendiendo una mano temblorosa hacia él. «Pero esto no es lo que deseas. Escoge a la que realmente amas». Las palabras fueron como un cuchillo, dándole el poder y la responsabilidad que nunca había pedido. Él las miraba, dos reflejos de dolor y anhelo, y en su interior sentía que se desgarraba. ¿Cómo podría decidir entre dos amores tan profundos? La sombra que cubría la habitación se intensificó, casi palpable, como si estuviese viva y sintiendo la angustia que crecía. Los lamentos de los niños se convirtieron en un mantra, resonando en su mente. Diego comprendió que, sin importar su decisión, alguna vida estaría condenada. «¿Y si hay otra forma?», preguntó, más para sí mismo que para los otros. «¿Y si el amuleto puede unirnos en lugar de separar?». La Llorona se rió, una risa fría y hueca que resonó en el aire. «La esperanza es un lujo que los muertos no pueden permitirse, niño. La elección es sencilla, el amor verdadero o la condenación eterna». «No pienso rendirme», gritó Diego, aferrándose con fuerza al amuleto, sudor frío cubriendo su frente. «Aunque tenga que enfrentarte, no voy a dejar que ninguna de ustedes muera». La luz del amuleto fulminó en una explosión de energía que iluminó cada rincón de la habitación oscura. Diego se sintió impulsado hacia adelante, aún sin saber cuál era el siguiente paso. «¡Que la verdad lo ilumine!», exclamó, levantando el amuleto hacia el centro de la vorágine de sombras. Entonces la habitación tembló, las sombras se arremolinaron como si fueran seres vivos intentando devorarse entre sí. Justo cuando la luz parecía alcanzar su clímax, un grito desgarrador resonó de entre las sombras. «¡Mamá!». El corazón de Diego se detuvo. Era la voz de un niño en pena, un eco de aquellos que habían perdido la esperanza. Con un movimiento desesperado, giró la cabeza hacia la Llorona y su madre, preguntándose si la verdadera lucha era por el amor o la verdad. Justo cuando la luz estalló en un magnífico resplandor, una figura oscura se materializó detrás de la Llorona, una forma que se asemejaba a un monstruo hecho de pura desesperación. «¡Diego, ten cuidado!», Carlos gritó, pero su advertencia llegó demasiado tarde. La sombra emergente se abalanzó sobre ellos.
La habitación se llenó de un silencio terrorífico en el que los gritos se apagaron y la luz se dispersó como una ilusión efímera. Diego comprendió que el tiempo de elegir había llegado. Un nuevo terror se apoderó de él, mientras la figura oscura parecía hacerse más sólida, amenazando con devorar todo a su paso. Su decisión lo arrastraba hacia un abismo desconocido. La sombra se puso de pie, revelando un rostro angustiado pero familiar. «Diego», resonó una voz entre los ecos de lamentos. En sus ojos, el horror de lo que podría venir se reflejaba con claridad inquietante. «No puedes dejar que nos atrape a todos». ¿Podría él ser el Salvador o sería simplemente otra víctima en esta espiral de oscuridad? ¿Cuál sería el verdadero costo de su elección? La sombra avanzaba y el tiempo se evaporaba con cada segundo, dejando a Diego solo. ¿Sería capaz de enfrentarse a lo que realmente lo perseguía? La decisión, como un grillete, lo mantenía atrapado en la burocracia de su propia mente, y él sabía que el momento de la verdad se acercaba como un depredador hambriento. La oscuridad se cernía sobre Diego como una manta pesada, limitando su visión a la figura temblorosa que se acercaba. El rostro familiar en la sombra era una mezcla de incertidumbre y miedo. «No podemos dejarlos ganar, tenemos que unirnos», insistió la figura. La voz, aunque tierna, se entrelazaba con una desesperación que emanaba de su ser. Era el tono de alguien que había luchado con el horror y había visto el abismo. Diego sintió el eco de esos gritos resquebrajar su corazón. No sabía si era su madre llamando o si esa sombra lo llamaba a él. Pero en ese instante ambas presencias parecían fusionarse en un clamor ensordecedor. «¡Lucha por nosotros, Diego!», gritó la figura oscura, mientras sus contornos se desdibujaban. Era la imagen de un niño perdido, tal vez un amigo, un hermano. Pero antes de que pudiera identificarlo, todo se tornó confuso de nuevo. Carlos, aún paralizado por el terror, quedó inmóvil ante el arrastre de la sombra. «Esto es un engaño», exclamó, la voz quebrándose por la presión. «No hay salida, Diego. Lo que está detrás de ella no es de este mundo». «Pero si no intentamos», Diego empezó, hasta que el amuleto chisporroteó con una intensidad que le quemaba las manos, como si estuviera advirtiendo que su tiempo se acababa. La habitación giraba y la luz se desvanecía, dejándolo a merced de la oscuridad que se agrupaba como un tormentoso mar de sombras. «Si eliges un lado, perderás al otro», murmuró la Llorona, su rostro una mueca cruel mientras la niebla oscura empezaba a encerrarlos. «Tu decisión es lo que traerá el verdadero sufrimiento». Una risa fría se deslizó entre las sombras, y Diego sintió el aliento de 1000 almas perdidas. «¿Ves? ¡Qué tonto! No sabes que lo que quieres salvar ya ha sido reclamado». La figura de la Llorona se aventuraba más cerca, casi como si buscara engullir su vida con cada palabra. «¡Cállate!», Diego gritó, la valentía parpadeando dentro de él. Con un gesto decidido, levantó el amuleto, la luz brillando con más fuerza que nunca, y alzándose como un faro en la tormenta de desesperación. «¡No me llevarás contigo! ¡No dejaré que arruines más vidas!». La sombra se detuvo, oscilando como una serpiente lista para atacar. Pero en un momento de clarividencia, Diego sintió que su miedo se transformó en poder. «Soy el vínculo, ellos necesitan mi luz, no las oscuridades de este lugar». Y con esa afirmación se lanzó hacia adelante, dispuesto a enfrentar la oscuridad. El grito del niño resonaba en su mente. «¡Diego, no!». Pero con el puño apretado en torno al amuleto, la luz estalló en todas direcciones. Cada rincón de la habitación se iluminó como un atisbo de esperanza en medio de la desolación. Las sombras fueron empujadas hacia atrás, retorciéndose ante el resplandor. Diego podía sentirla, esa lucha entre la vida y la muerte, entre la luz y la oscuridad.
De golpe, la Llorona se desvaneció, y con ella los lamentos se calmaron. Pero la figura del niño quedó plantada, mirando con ojos llenos de ansiedad. No es suficiente, ella regresará. Necesitas hallar la verdad oculta, la raíz de este tormento. Antes de que pudiera procesar las palabras, la sombra comenzó a recomponerse a su alrededor, como una marea oscura que renacía de sus cenizas. El suelo tembló con fuerza, arrastrando las lágrimas de otoño que goteaban de los ojos de Diego. Se sintió pequeño de nuevo, como un niño que se enfrenta a un monstruo bajo su cama. La pregunta ardía en su mente: ¿qué echó el verdadero horror? ¿Era la Llorona o lo que significaba para él? La respuesta se deslizaba entre sus dedos, y el terror se alzaba como una nueva ola sobre él. La figura del niño se desvaneció, dejando a Diego con una última advertencia. La verdad te liberará, pero al mismo tiempo te arrastrará a un destino del que no escaparás. No olvides, cada sombra tiene su luz. Finalmente, la oscuridad engulló la luz, dejándolos atrapados en un abismo de incertidumbre, con el eco desgarrador de las almas huyar resonando en sus oídos. Diego estaba dispuesto a descubrir esa verdad, pero el precio podría ser más alto de lo que había imaginado. La siguiente elección sería la más crítica, una que podría cambiarlo todo. Pero, ¿agradecería su valentía o se convertiría en el próximo eco de su pasado? Su destino estaba esperando en las sombras. La oscuridad se espesaba, envolviendo a Diego con la frialdad de un abrazo mortal. Las paredes parecían acercarse, encadenándolo a su miedo. La figura de la Llorona, aunque momentáneamente desaparecida, aún vibraba en su mente como un eco sombrío. Respiró profundamente, intentando calmar el tumulto en su pecho, pero el latido acelerado solo le recordaba el peligro inminente. Carlos, aún paralizado, miraba entre la penumbra, el terror congelando cualquier intento de acción. «No podemos quedarnos aquí», susurró Diego, la voz temblorosa y apenas audible, pero la urgencia en su mente crecía. «Necesito encontrar la verdad. ¿Qué quiso decir el niño?». Mientras esos pensamientos se agolpaban, un frío helado recorrió la habitación, como si el mismo miedo se filtrara de las grietas de la realidad. De repente, un susurro descendió, suave pero hiriente. «Diego, la verdad está a tus pies». Él se giró, buscando la fuente de aquella voz conocida. No había nadie, pero en el fondo de su ser sabía que no era un engaño. Sin pensarlo, se arrodilló, palpando el suelo mientras su corazón latía con fuerza. Las baldosas, desgastadas y frías, parecían ocultar algo profundo, algo que podía contener respuestas. Con cada movimiento, Diego sintió que una sombra se cernía sobre él, un aliento oscuro que presagiaba lo peor. La risa burlona de la Llorona resonó en su mente, llenándolo de terror. «Tu búsqueda te llevará a tu condena». Tratando de ignorarla, se concentró en el suelo. Las baldosas crujían bajo su peso, y poco a poco un pequeño resplandor apareció en una de las juntas. Cuando sus dedos tocaron el destello, una visión se desató en su mente. Imágenes de su infancia, risas y juegos, se entrelazaban con sombras y llantos. La Llorona, el lamento de los perdidos, ¿todo era parte de su pasado? Ahí estaban sus amigos, pero también la soledad que los acechaba, la ansiedad acumulada que había ignorado. El suelo vibró bajo su toque, y con un grito de desafío levantó la vista, exigiendo a la oscuridad que soltara su presa. «No seré solo otra víctima». Diego se puso de pie, el amuleto latiendo en su mano, su luz cortando la negrura como un cuchillo afilado. La imagen del niño perdido, llameante en su memoria, le instó a seguir adelante.
Debo saber, proclamó, mientras el resplandor firmemente abrazaba su angustia. Dentro de la penumbra, una figura se empezó a delinear. Era la Llorona, su rostro distorsionándose con cada paso que daba hacia él. Eres necio, Diego, no hay verdad que pueda salvarte, solo un camino hacia el dolor. Diego sintió el frío recorrer su columna, pero esta vez no se movió. Puedo enfrentar mi dolor, no me controlarás más. Su voz resonó con una fuerza nueva, una combinación de su miedo y el amor olvidado por aquellos que había perdido. ¿Amor? La Llorona rió, un sonido colotesco que reverberó en la habitación. Ese es tu talón de Aquiles. No hay amor aquí, solo sufrimiento. Te lo llevaré pequeño, volverás a llorar. Y mientras la última palabra se desvanecía, el suelo se resquebrajó, entregando un oscuro secreto. La sombra del pasado que lo había atormentado por tanto tiempo brotó del abismo, y con ella las figuras de sus amigos, atrapados en un dolor eterno. «Diego, ayúdanos». Sus ojos suplicantes lo atravesaban, un reflejo de su propio terror. El formato de sus rostros distorsionados era un eco de la verdad que debía enfrentar. Diego dio un paso atrás, desbordado por el horror. «No, no puedo». Pero al mismo tiempo sentía que debía salvarlos, que era su única posibilidad. La Llorona se relamía, disfrutando del conflicto que lo consumía. «Dime, niño, ¿cómo salvarás a los que ya no pueden ser salvados?» Con cada palabra, el abismo parecía abrirse más ante él, poderoso y oscuro, y la risa de la Llorona retumbaba en sus oídos. Diego comprendió que su elección era inminente, una decisión entre enfrentar su propia condena o ceder ante el horror. La Llorona se acercó, la luz a su alrededor parpadeando. En ese momento, el verdadero terror lo abrazó. ¿Qué elegirás, Diego? Su destino se cernía sobre él, en un abrazo mortal. Y cuando la presentación final de la Llorona se hizo tangible, se dio cuenta que esta vez el miedo no se trataba solo de sobrevivir, sino de decidir a quién salvaría. ¿Y a qué costo? Una risa lejana resonó, meciéndose con el viento, como si anticipara su elección. Diego sintió que el aire se volvía denso. La figura de la Llorona crecía ante él, desgarrando la oscuridad con su presencia. «Tú no puedes salvar a nadie, niño». Su voz resonó con un eco que hizo temblar las paredes. Con cada palabra sentía que las sombras a su alrededor se alimentaban de su duda, de su indecisión. Los rostros de sus amigos, atrapados en ese lugar sombrío, se eternizaban en su memoria. «Diego, ayúdanos», gritaban sus ojos, llenos de una desesperación que lo desgarraba. Pero el pánico y la confusión lo envolvían como serpientes, asfixiando cualquier rayo de esperanza. «Ella miente», se gritó a sí mismo. «No puedo dejar que me controle». Justo en ese momento recordó las historias que su abuela le contaba sobre aquellos que luchaban contra el mal. Decisiones difíciles moldeaban a los héroes. Si quería rescatar a sus amigos, debía enfrentar su propio miedo, su propio dolor. Con un nuevo ímpetu, levantó su amuleto, que brillaba intensamente. «Yo no te temo», exclamó, aunque el temblor en su voz traicionaba su juramento. La Llorona, sorprendida por el desafío, retrocedió ligeramente. El destello del amuleto parecía desdibujar la oscuridad y con cada segundo su confianza crecía. «A lo mejor sí puedes hacer algo», murmuró ella, ocultando un atisbo de preocupación en su tono. «Pero la verdad que buscas está llena de sombras». Diego recordó las imágenes de su infancia, la alegría y la tristeza entrelazadas. La Llorona había dicho que el amor era su talón de Aquiles, así que decidió usarlo como su arma. «Mi amor por ellos me da fuerza», rogó, su voz ahora llena de determinación.
Las sombras intentaron envolverlo de nuevo, pero el amuleto relampagueaba, creando un pequeño halo de luz. Retrocedió, enfocado, y extendió su mano hacia sus amigos. «¡Salgan de ahí! ¡Sigan la luz!», gritó, esperanzado. En ese instante, las figuras de sus amigos parecieron cobrar vida, luchando contra la oscuridad. Se aferraban entre sí, tratando de liberarse del terror que las mantenía cautivas. Sus rostros, aunque envueltos en horror, comenzaban a reflejar una pizca de esperanza. Pero la Llorona no se quedó de brazos cruzados. «No permitiré que escapen tan fácilmente», rugió, y por un momento el viento helado parecía penetrar hasta los huesos de Diego. La habitación comenzó a girar, las paredes se movían como monstruos hambrientos, buscando devorar todo a su paso. «¡Diego, ayúdanos!», susurros desesperados llenaban el aire. La conexión entre él y sus amigos era un hilo delgado, pero cada intento de liberación parecía desvanecerse ante la risa caótica de la Llorona. «Tus esfuerzos son en vano», se burló, acercándose. «El tiempo se agota, y lo que queda de ellos se desvanecerá, y tú con ellos». La presión aumentaba, y la oscuridad se hacía más densa. Era un campo de batalla entre la esperanza y la desesperación. Entonces recordó el momento en que había sentido que la verdad estaba a sus pies. La verdad puede romper este hechizo», murmuró, su mente fogosa. Con una fuerza renovada se arrodilló, buscando de nuevo el fragmento brillante en el suelo. De repente se dio cuenta. Las baldosas, ennegrecidas y desgastadas, representaban el dolor de su pasado. «¡No puedo huir de esto!», gritó, entendiendo que solo enfrentando su dolor podría liberarse de las cadenas que lo oprimían. Mientras su voz resonaba en el aire, las baldosas comenzaron a temblar. «¡Despierten!», exigió, sintiendo que la luz del amuleto atravesaba cada rincón. Las sombras empezaron a desvanecerse, y el rostro de la Llorona se retorció en furia. Era el momento de decidir. La elección pesaba más que nunca, y mientras la oscuridad se cerraba alrededor de él, se dio cuenta que no solo debía luchar por sus amigos, sino por su propia alma. «¡No me harás caer!», exclamó, y sintió cómo un poder raro resonaba en su interior. Pero en ese instante crucial, el suelo bajo sus pies se resquebrajó aún más, revelando un oscuro abismo que lo llamaba. «¡Diego!», los ecos de sus amigos se desvanecían entre el terror y el miedo, y él sabía que cada elección que hacía ahora marcaría un antes y un después. La Llorona se abalanzó, y antes de que pudiera reaccionar, el abismo abierto a sus pies lo envolvió, llevándolo a un lugar más oscuro y desconocido. ¿Así terminarás? En la oscuridad, la única luz era la incertidumbre y el eco de su propio grito. ¿Qué hay en el abismo? ¿Regresará a tiempo para salvarlos? La verdad espera. ¿Será más oscura que la sombra misma? Diego cayó con un grito ahogado, sintiendo que el aire se le escapaba. El abismo lo envolvió, un manto de oscuridad tan espesa que hasta sus pensamientos parecían detenerse. Golpeó el fondo, pero no había suelo, solo un mar de sombras que lo recibieron como si fueran sentencias de muerte. Su corazón latía con fuerza, una guerra de miedo y determinación brotando en su pecho. «¿Dónde estoy?», murmuró, aunque supo que no había respuesta. Era un espacio sin tiempo, donde el eco de su propia voz regresaba con un susurro lacerante, como si lo siguiera una sombra. Su amuleto, que había brillado con intensidad, ahora yacía en silencio a su lado, como abandonado en el vacío. Al mirar a su alrededor, esas sombras comenzaron a cobrar forma. Rostros conocidos, distorsionados por el dolor y el sufrimiento, emergían del rincón más oscuro de su mente. Los rostros de sus amigos, los que había prometido salvar.
Su mirada era desesperada, como si en ese abismo se encontraban atrapados igual que él. «Diego, ayúdanos», susurraban, en un torbellino de voces. «No», gritó, levantándose, tratando de aferrarse a la esperanza. «No los dejaré aquí». Pero en ese momento la voz de la Llorona resonó como un trueno, potente y dominante. ¿Y quién te crees para salvar a otros cuando no puedes salvarte a ti mismo? La risa burlona reverberaba a través de las sombras, desgarrando. La última brizna de valor que le quedaba. Diego cerró los ojos para concentrarse. Sabía que el abismo, aunque aterrador, era un reflejo de su propia lucha interna. Debía enfrentar el dolor que lo había traído hasta aquí, ese miedo que lo mantenía cautivo. La verdad, susurró, tratando de recordar las historias de su abuela. Solo enfrentando mi verdad podré liberarlos. En el silencio, una imagen se le presentó. Su abuela, sentada en la mecedora, con lágrimas en los ojos, mientras le contaba sobre las pérdidas, sobre el amor que trasciende la muerte. Esa es la clave, pensó. El amor puede romper este hechizo. Diego sintió una chispa de esperanza. Juntó sus manos y cerró los ojos, invocando la memoria de todos los momentos felices que había compartido con sus amigos. «Los amo», exclamó con fuerza, y en ese instante el abismo tembló. «No los dejaré, no los perderé». Las sombras comenzaron a retorcerse, como si se resistieran a su declaración. Pero algo dentro de él había cambiado. El calor del amor lo envolvía, fluyendo desde su pecho hacia cada rincón del abismo. Las voces de sus amigos se alzaron, llenas de fuerza, mientras sus rostros empezaban a brillar tenuemente. «Diego, sigue, estamos contigo», resonaron, llenando el vacío con una esperanza renovada. Y las sombras empezaron a desvanecerse, tragándose la oscuridad que los mantenía prisioneros. Pero la Llorona no iba a dejarlo escapar tan fácilmente. ¿Acaso crees que el amor puede vencer esta oscuridad? Su risa se transformó en un grito desgarrador que sacudió el mismo abismo. Sabrás que tus sentimientos no son más que ilusiones. Voy a devorar tu esperanza. Mientras la figura de la Llorona comenzaba a materializarse justo frente a él, Diego sintió cómo la presión del abismo intentaba hundirlo nuevamente, una tormenta de incertidumbre y pánico. Pero él no iba a rendirse. «La verdad duele, pero no me vencerás», gritó. En un último esfuerzo, extendió su mano hacia la Llorona. «Te enfrento, porque el amor siempre prevalece». El amuleto en su mano comenzó a brillar, pulsando como un latido, y aquel resplandor iluminó todo a su alrededor. La Llorona se detuvo en seco. La luz parecía atravesarla, haciéndola tambalear. «¿Qué has hecho?». Su voz se tornó vacilante, como si su propia esencia estuviera desgarrándose. Diego sintió que algo se movía bajo sus pies. El abismo se estaba rindiendo. Pero antes de que pudiera respirar aliviado, surgió una nueva sombra detrás de la Llorona, un ente imponente que parecía absorber toda luz, todo amor. «Esta es solo la primera prueba», dijo la nueva figura con una voz profunda y terrible. «Diego, tu viaje solo comienza». La luz del amuleto permanecía, pero la desesperación de una nueva amenaza comenzaba a envolverlo. ¿Lograría derrotar también a esta nueva criatura? La lucha apenas había comenzado, y las sombras estaban lejos de desaparecer. La luz del amuleto brillaba intensamente, envolviendo a Diego en una burbuja de esperanza, pero esa sensación era efímera. La sombra imponente, un ser hecho de pura desesperación, se cernía sobre él, y el vacío del abismo parecía tragarse toda su determinación. «No puedes vivir en la luz y la oscuridad al mismo tiempo, niño», resonó la voz, profunda y amenazante, como un eco que retumbaba en el fondo de su mente. La Llorona, ahora reducida a un murmullo lloroso, retrocedió.
su figura convulsa contrastando con la magnificencia de la nueva sombra. «Tu amor no puede salvarte aquí, Diego», susurró. A cada palabra, la oscuridad parecía devorarlo. Con cada paso que daba, el abismo se estremecía, y el miedo reinaba en su corazón como una sombra voraz. Pero en el fondo de su ser, Diego sintió una chispa, una llama de coraje encendida por los recuerdos. La voz de su abuela resonaba en su mente. La luz siempre encontrará la manera de cruzar la oscuridad. Sabía que esa luz era el amor, que nunca había dejado de sentir, no solo por su madre y sus amigos, sino por todos los que habían compartido sus risas y lágrimas. «No te tengo miedo», gritó con todas sus fuerzas, levantando el amuleto. La luz se intensificó, pulsando en sincronía con su latido, como si todo su ser respondiera a su llamado. La sombra retrocedió momentáneamente, sorprendida. «No puedes desafiarme», resonó, pero el temblor en su voz delataba su confusión ante el poder que brotaba del valor de Diego. Con cada palabra que pronunciaba, la luz del amuleto aumentaba su brillo, erigiéndose como un faro contra la oscuridad. «El amor es mi muro, mi fortaleza. No tienes poder aquí». Diego sintió un impulso enorme que lo empujaba hacia adelante. Se estaba transformando el miedo en fuerza. La sombra, ahora más agitada, intentó desvanecerse, pero el amuleto seguía brillando. La luz se volvía casi tangible. «No puedes ganar, no con ese cariño», retumbó la sombra, incapaz de entender. «Solo causarás más dolor». Sin embargo, Diego se aferró a su verdad. Con un grito que resonó en el vacío, extendió el amuleto hacia la sombra, apuntando al corazón del caos. «Tu dolor no me detendrá, verdad y amor por siempre». La luz estalló en una explosión de energía, cada rayo atravesando la penumbra. La sombra se retorció, pero no podía librarse. Eran los gritos de sus amigos, el amor por su madre, cada lágrima que había derramado y cada risa compartida lo sostenían. «No», gritó la sombra, mientras la luz del amuleto comenzaba a devorar la oscuridad. Diego cerró los ojos, sintiendo cómo esas energías negativas comenzaban a desvanecerse ante su inmensa voluntad y amor. «Tu tiempo ha acabado». Las palabras salieron de sus labios con la certeza de un guerrero. Entonces todo se tornó blanco. La luz parecía estar en todas partes, un resplandor tan puro que hacía que la oscuridad se retorcía. La figura de la Llorona se desvanecía, no como un monstruo ávido de venganza, sino como una madre cargando su dolor al mundo. «Diego», susurró antes de desaparecer completamente, llevándose consigo la tristeza que había anclado su mundo. Existencia. En un instante el abismo se desmoronó. Diego se encontró de pie en la plaza del barrio. La luna iluminaba todo con una luz cálida. El aire fresco llenaba sus pulmones y el murmullo de los niños llenaba el ambiente. Se dio cuenta de que estaba rodeado de sus amigos, juntos, a salvo. «Lo hiciste, Diego», dijo Carlos, con los ojos llenos de lágrimas de alivio. «Lo logramos». Aunque exhausto, Diego sonrió. «Fue gracias a todos. Nunca perdí la esperanza». Comprendió que la lucha no solo había sido por su madre o su felicidad, sino por todos aquellos que habían luchado en la oscuridad. Mientras se abrazaban, las risas y los murmullos de sus amigos se fundieron con el viento. El barrio, una vez marcado por el miedo y el dolor, había recuperado su brillo y calidez. Diego respiró profundo, sintiendo que la vida había renacido. Sin embargo, en lo profundo de su corazón sabía que la lucha entre la luz y la oscuridad nunca terminaría del todo. Pero ahora tenía el poder del amor y la esperanza como su guía. Y así se despidieron de la noche oscura, llevando la luz en su interior como una antorcha que nunca se apagaría.
Ahora debes suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Cada suscripción cuenta y cada like lo alimenta. No esperes ni un segundo más para compartir esta increíble conclusión con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo la luz siempre puede vencer a la oscuridad. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber lo que piensas. Este es el momento de demostrar tu apoyo.